¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra estar contigo a través de este medio digital para poder repasar la lección de escuela sabática de este trimestre. Este trimestre vamos a estudiar básicamente todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Ok? Estamos hablando pues del cuarto trimestre del año 2020 y pues la primera lección se titula La educación en el jardín del Edén. La educación en el jardín del Edén. El texto de memoria está en Job 36:22, que dice así: He aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. Qué diseñador, ¿no? Qué lujo tenemos de tener a un Dios de maestro. Bueno, aquí y la trama de la lección empieza, bueno, el proceso educativo de la lección de esta semana nos lleva al jardín del Edén. Y bueno, me gusta cómo nos hace querer hacer un recuerdo, y en nuestro caso no un recuerdo, sino echar a andar la imaginación para poder entender cómo funcionó el proceso educativo en el Jardín del Edén. Y en Génesis capítulo 2, versos 7 al 23, pues nos habla de tres aspectos. Primero, Dios crea. Y Dios crea con una arquitectura pues maravillosa, exquisita, ¿no? Bonita. Una creación perfecta, una creación pues total que nuestra mente no puede entenderla. No podemos entender la perfección de la creación, de ese proceso maravilloso, lleno de color, de armonía, de sonido, de tacto. Una cosa pues esplendorosa, ¿no? La creación. Dios crea y luego Dios coloca ahí al ser humano, un ser humano capaz, y luego le hace trabajar. Ojo, le hace trabajar, no es que, ay, el trabajo vino con el pecado, no es así. El trabajo vino para la estructura del hombre, para nuestra manera de ser, para nuestra manera de andar, para nuestros músculos. Es decir, el trabajo es una bendición, es un proceso, parte del proceso creativo. Dios conocía las habilidades de Adán y de Eva, porque lo había creado y podía enseñarles a Adán y Eva a alcanzar su máximo potencial. Y ahora yo te pregunto, ¿no será que nosotros estamos reduciéndonos a una sola cosa y es pues como los teléfonos, ¿no? Hay personas que se compran un teléfono de última generación y solo lo usan para recibir llamadas. Entonces eso es un desperdicio de tecnología y de dinero, porque ese teléfono se va a ir depreciando, va a perder su valor monetario sin haberse usado para lo que se debió usar. Eso es un sinsentido. Mejor si hubiera comprado solamente un teléfono básico, sin internet y sin pantalla táctil. Entonces a veces pasa también que nosotros tenemos tantas habilidades, tantas capacidades de parte de Dios y no las usamos, pues no las usamos. ¿Por qué? Porque quizás por ociosidad, quizás por desgano, quizás por flojera o de pronto nos han enseñado que no somos capaces. No hagas esto, no hagas lo otro desde chiquitos y hemos crecido creyendo que no podemos. Como quiera que sea, Dios nos hizo para disfrutar el dulce sabor del deber cumplido, el dulce sabor del trabajo. Eso me hace recordar a una parte de Apocalipsis. ¿Ok? Dios sabía que Adán necesitaba de compañía, por eso hizo una mujer. Parte del proceso educativo. Es que los seres humanos no podemos ser un hongo, pues, no podemos crecer como un hongo ahí solo en medio del pasto y solito el hongo hecho un ermitaño. No es lo natural, no es pues lo común. Nosotros necesitamos relacionarnos, necesitamos conversar, necesitamos llevarnos bien. Si hay que poner las cosas en orden, se ponen las cosas en orden, con valor, con decencia. Si hay que hablarle fuerte a alguien, pues se tendrá que hablar fuerte, pero con cariño, con respeto, con altura, con nivel. Pero no podemos vivir peleándonos con todo el mundo. Tenemos que ser personas saludables socialmente. Por eso es que el Señor hizo a Eva y los dos andaban. Entonces todo esto habla de un propósito, del propósito creativo, ¿ok? Del propósito creativo. Ahora, yo te recomiendo que cuando estudies tu lección, por favor, usa colores. Usa colorcitos,
haz que escribe las respuestas para que luego pues te acuerdes, ¿no? Dónde está, y cuando escribes, cuando lees, cuando tocas, se fija más el conocimiento en el cerebro. Bueno, te digo esto, pues ya Dios me dio la oportunidad de trabajar 16 años en una universidad como profesor, entonces hay varias cosas que uno va aprendiendo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Qué les quería enseñar? ¿Qué les quería enseñar a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén? En el jardín del Edén vemos el cuidado que tuvo al preparar primero un ambiente. Preparó un ambiente interesante y un ambiente de aprendizaje que estimulaba sus sentidos. Estimulaba su nariz, estimulaba su boca, estimulaba sus oídos, estimulaba su tacto, estimulaba su vista. O sea, estimulaba todo su ser. Eso era el jardín del Edén. Era, ¿qué pues aula? ¿Cómo se dice, Bombón? Esas aulas, las nuevas aulas virtuales y las aulas interactivas. Mi Bombón es también profesora, que ella sabe mucho más que yo. Entonces, las aulas pues que tienen todo, eso no era nada, pues eso es una zapatilla vieja en comparación de lo que era el jardín del Edén, con plantas pues maravillosas, con potencia, con fuerza, con el vigor de la perfección, un verde maravilloso, un cielo azul despampanante, precioso, ¿verdad? No con los ruidos que tenemos ahora, sino eran pues sonidos de animalitos, del viento, en los olores de las flores. O sea, era una cosa espectacular, espectacular. Y ahí también Dios quería lograr que ellos, Adán y Eva, aprendieran un aspecto del Creador. Un aspecto del Creador. En otras palabras, pues, Dios quería que ellos conocieran más de Él. ¿Para qué? No, que Dios es egoísta, que Dios quiere solamente que lo conozcan a Él. Lo que pasa es que ellos son criaturas de Dios. Y entonces, cuando nosotros reconocemos que somos criaturas de Dios, vamos a encontrar que nuestra razón de ser, nuestra paz, nuestra seguridad está en entender y comprender más al que nos hizo. Y el propósito de la creación en el Edén era que ellos conocieran más de Dios. Pero ahí también viene otra cosa. Dios le da a Adán y Eva la capacidad de libre albedrío. O sea, Dios no hizo robots. Dios hizo personas capaces de darse cuenta y de distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, Génesis presenta a un Dios totalmente opuesto a la serpiente. Cuando Dios hace, todo es bueno, pero cuando aparece la serpiente viene a malograrlo todo, ¿ok? Porque su sola presencia ya es un error, su sola presencia ya está mal. Por eso es que cuando nosotros estamos en casa tenemos que tener mucho cuidado de no introducir a la serpiente en casa, ¿ok? ¿Y cómo introducimos a la serpiente en casa? Traemos cosas que quitan la paz, traemos cosas que quitan la armonía, traemos cosas que hacen daño, que está mal, que no está para bien, para nada eso. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, la serpiente lo que hizo fue simplemente aprovecharse de la inocencia de Adán y Eva. Y el problema en Génesis 3, 1 al 6, es que la santa pareja creyó a la serpiente más que a Dios. Y ahí está el error nuestro, ¿no? Creemos más a las noticias que a Dios, creemos más a los documentales que a Dios, creemos más lo que nos dicen la familia que a Dios. Pero la palabra de Dios es clara, aquí está todo, aquí está todo. Pero no, yo no creo a la Biblia, yo le creo a mis amigos, yo le creo a mis impresiones, yo le creo a mis sueños, y no le creo a Dios. Y ahí está pues un terrible error, el error de Eva, el error de Adán. Ahora, mira, cuando Eva se encontró a la serpiente, ella le repitió, aunque no exactamente, a la serpiente lo que Dios había dicho con respecto a los árboles del jardín. Génesis 3, 2 y 3. ¿La serpiente desconocía esto? No, la serpiente sabía esto. Pero la serpiente estaba familiarizada con la orden y por lo tanto estaba bien preparada para
romper, tergiversar, engañar, porque la serpiente es engañadora, el diablo es engañador. Entonces, ¿cómo yo puedo resistir al diablo? Tienes que vivir la palabra de Dios. Para resistir al diablo, tienes que meterte la palabra de Dios al cerebro. Tienes que memorizar versículos. Y cuando llegue la tentación, esos versículos van a llegar a ti de manera milagrosa. El Espíritu Santo va a hacer que vengan los versículos a ti. ¿Ok? Una cosa que hizo la serpiente que dejó sin piso a Eva fue que fue firme. La serpiente le dijo, no moriréis. No moriréis. Cuando una persona viene con tanta firmeza, tú tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No todo lo que brille es oro. Pero para que tú reconozcas el billete falso, no debes llevar un curso de billete falso. Tienes que conocer bien el billete verdadero. Para que tú reconozcas un engaño, no tienes pues que llevar una maestría en engaños. Tienes que saber bien la verdad. Entonces el engaño va a saltar por contraste. Pero ¿cómo vas a saber la verdad si no estudias la palabra de Dios? No, el error de Eva fue no creer a Dios y creerle a la serpiente. Ese es el problema. Bueno, cuando la serpiente le dijo que parte del mensaje era incorrecto, Eva podría haber sido hablar con Dios para recordar, pero no. Y el error de Adán fue que cuando vio perdida a Eva, tampoco confió en Dios. Dijo, bueno, si ella se pierde, yo también me pierdo. Ay, ay, ay. ¿Y ahora cuál es el proceso? Pecaron, lo sacaron. Adán y Eva salieron del aula, esa super aula que era el jardín del Edén. Y en el destierro, ya fuera del jardín del Edén, cuando todo empezaba a marchitarse, cuando los animalitos a lo largo de los siglos empezaron a irse cada vez más lejos del hombre, cuando ya no se olía solamente la perfecta lozanía, sino que ya se olía podrido, porque las frutas se podrían, ya los animalitos morían y los cadáveres olían a podrido, ya empezaba todo a degenerarse, y entonces Adán y Eva pues se dan cuenta, cada día de la vida de Adán habrá sido un tormento para el pobrecito, ¿no? Después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizar a estos, o sea, a ti y a mí, que somos descendientes de Adán y Eva, a volvernos a familiarizar con Dios. ¿Para qué? Para que Dios cree su imagen en ti y su imagen en mí. Mediante la oración, el servicio y el estudio de la palabra podemos acercarnos a nuestro Dios, así como Adán y Eva se acercaban a Dios en el jardín del Edén. Buena parte de nuestra educación, de la educación tuya y de la educación mía, debe ser irnos a Jesús. ¿Ok? Todos los días. Y por favor, no lo dejes al no tengo ganas. No se trata de no tengo ganas. No puedes dejar este tema de la salvación a un asunto de no tengo ganas, no me da la gana, no quiero, no me nace. No, no. Tienes que ser disciplinado, tienes que avanzar. Tienes que leer tu Biblia aunque no tengas ganas. Segunda de Pedro 1, 3 al 11 nos dice, tienes que añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, tienes que decir no a lo malo. ¿Qué más? Tienes que tener paciencia y demás virtudes que se señalan en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces, el proceso educativo tuyo y mío está en que nos relacionemos más con nuestro Dios. Pero también hay los que desprecian la autoridad, los que se burlan. Que pues este pastor está hablando tonterías, que todo el día reza y reza. No se trata de todo el día reza y reza. Tienes que vivir una vida de servicio, tienes que vivir una vida de oración y tienes que vivir una vida de comunión con Dios, escuchar a Dios a través de su palabra. Esa es tu vida. Si un día pasa sin leer la palabra de Dios, sin orar, eres un zombie, eres un muerto viviente. Y de tu interior no va a correr ríos de agua viva, de tu interior solamente va a haber un olor de muerte para muerte. Ay. Ahora, ya está toda la filosofía, ya está toda la lección. Ahora, cosas prácticas.
Deja de escuchar música, deja de escuchar música secular. Ya sabes, deja de escuchar música secular. Sí, a ti te hablo, a ti te hablo. ¿Por qué te vas? Deja de escuchar música secular. Ya exorciza tu teléfono, exorciza tu iPhone, exorciza tu Huawei, tu Samsung. Ya empieza a hacer cambios. Deja de ver esas cosas de tanta magia, tantas tonterías. Empieza a centrar tu mente en el trabajo, en servir, en orar y en leer la Biblia. ¿Ok? No vivas solamente la palabra filosófica. Bájate del monte de la transfiguración, donde te encuentras con Jesús, y anda al llano y vive. Vive como un buen cristiano y como una buena cristiana. Así que así ha sido el estudio. Este es el estudio de la primera lección de la educación en el jardín del Edén. De esta lección maravillosa, la educación. Por favor, estudia tu lección, está buenísima. Y pues este video compártelo en tus redes sociales, avísale que semanalmente vamos a estar estudiando la lección de la escuela sabática. Por favor, todos los sábados asiste a tu clase de escuela sabática, opina, habla, dialoga, porque en lo que tú hablas, dialogas, escribes, ¿ok? Subraya, responde, el conocimiento se fija más en el cerebro. Y por favor, la Biblia, todos los días, estúdiala. Dadme la Biblia Santa y Clara Nueva. Dios te bendiga. Un gran abrazo.